Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio, examen de admisión uni, en el cual dice lo siguiente: en un trapecio ABCD, cuyas bases son el segmento AD y el segmento BC, donde AD es igual a un tercio de BC y la altura BD mide 3 unidades, si la medida del ángulo BAD es igual a 2 veces la medida del ángulo BCD, me piden calcular el área del trapecio en unidades al cuadrado. Obviamente el área del trapecio va a salir en unidades al cuadrado, ya que la altura BD que tenemos como dato está en unidades. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el trapecio ABCD cuyas bases sean el segmento AD y el segmento BC. Bueno, el trapecio que rápidamente se me viene a la cabeza es un trapecio similar al que acabo de dibujar, y justamente cumple con las condiciones de que las bases de ese trapecio son el segmento BC, que está aquí, y el segmento AD, correcto. Hasta el momento el gráfico que estamos realizando cumple con las condiciones que me está dando el problema. Adicionalmente me dicen que AD es igual a un tercio de BC y la altura BD es 3 unidades. Este dato es muy importante para saber si el gráfico que nosotros hemos realizado es el correcto. Me dicen que BD es altura. Vamos a analizar si BD es altura. Si te das cuenta, utilizando la reglita, nos damos cuenta que BD en ningún momento es altura del trapecio que nosotros hemos dibujado. Quiere decir entonces que el gráfico que estamos realizando hasta el momento es incorrecto. Convenientemente, lo que vamos a hacer primero es dibujar la altura BD. Convenientemente, para que el gráfico que nosotros realicemos se aproxime a lo que nos indica el ejercicio, vamos a comenzar dibujando la altura BD. Entonces borramos el gráfico que hemos hecho hasta el momento. Entonces, convenientemente, lo primero que vamos a dibujar es la altura BD. Convenientemente, a este punto le vamos a llamar B y a este otro punto le vamos a llamar D. Utilizando la reglita vamos a trazar la altura BD. Convenientemente hemos ubicado estos dos puntos, ya que gracias a estos dos puntos podemos formar un trapecio con los puntos B y D. Ahora solo nos falta saber dónde debemos de colocar el punto A y el punto C, que son los puntos que faltan. ¿Qué pasa si este punto es el punto A y este punto es el punto C? Te vas a dar cuenta que el trapecio va a tener base AB y base CD, y según las condiciones del ejercicio las bases tienen que ser AD y BC. Nos damos cuenta entonces que en el punto C debemos de colocar el punto A y en el punto A debemos de colocar el punto C. Muy bien, nos damos cuenta entonces que este punto debe de ser el punto A y este otro punto debe de ser el punto C. De esa manera en la cual nosotros hemos distribuido los puntos, vamos a poder formar un trapecio cuyas bases van a ser el segmento AD y el segmento BC. Muy bien, acabamos de formar el trapecio con los puntos A, B, C y D, y nos damos cuenta que el gráfico que acabamos de realizar cumple con las condiciones del ejercicio, ya que en el ejercicio nos indican que las bases del trapecio ABCD son el segmento AD y el segmento BC, y efectivamente en el gráfico que acabamos de realizar las bases de este trapecio son el segmento AD y el segmento BC. Además, por condición del ejercicio, BD es altura y nos damos cuenta que en el gráfico que acabamos de realizar BD efectivamente es altura. Quiere decir que este ángulo y este ángulo son 90 grados, ¿correcto? Muy bien, como ya hemos realizado un gráfico que cumple con las condiciones del ejercicio, podemos utilizar los demás datos. Sabemos como dato que la medida del ángulo BAD es igual a 2 veces la medida del ángulo BCD. Convenientemente a la medida del ángulo BCD le vamos a llamar beta. Quiere decir entonces que la medida del ángulo BAD será igual a 2 beta, correcto. Completamos entonces en el gráfico que ya hemos realizado que convenientemente a la medida del ángulo BCD, este ángulo le estamos llamando beta,
Y gracias al dato estamos encontrando que la medida del ángulo BAD, este ángulo es 2 beta. Muy bien, ahora vamos a aprovechar el dato donde nos indican que AD es igual a un tercio de BC. Bueno, en este dato convenientemente a BC le vamos a llamar 3B minúscula. ¿Y por qué estamos llamando a BC 3B minúscula? Para que AD sea igual a un tercio por 3B minúscula. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar que AD es igual a una cantidad entera. ¿Cuánto es un tercio por 3B minúscula? B minúscula. Completamos entonces. Nosotros convenientemente a BC le estamos llamando 3B. Bueno, aquí tenemos BC, su medida es convenientemente 3B. Colocamos entonces su medida 3B. Y gracias al dato encontramos que AD es B. Completamos entonces que la medida de AD es B. Antes de seguir trabajando, no olvidar que la altura BD se conoce. Esa altura mide 3 unidades, ¿correcto? Colocamos entonces que la altura mide 3 unidades. También no olvidar que en un trapecio las bases son paralelas. Colocamos entonces que esta base AD es paralela a la base BC. A continuación lo que voy a hacer es trazar una paralela al segmento AB que pase por el punto D de la siguiente manera. Vamos a utilizar la reglita entonces y vamos a trazar una paralela al segmento AB que pase por el punto D. Dibujamos entonces dicha paralela. Muy bien, colocamos que este segmento es paralelo a este otro segmento, correcto. Ahora lo que voy a hacer es sombrear un cuadrilátero y nos vamos a dar cuenta que el cuadrilátero que vamos a sombrear es un paralelogramo. Muy bien, el cuadrilátero que nosotros acabamos de sombrear de color amarillo, nos damos cuenta que este cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Y por qué razón este cuadrilátero es un paralelogramo? Porque tiene dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, este lado paralelo a su lado opuesto, al igual que este otro lado es paralelo a su lado opuesto. Nos damos cuenta entonces que la figura que hemos sombreado de color amarillo es un paralelogramo. Podemos aprovechar entonces que en todo paralelogramo los ángulos opuestos son de igual medida. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida de este ángulo se conoce y debe de ser 2 beta, ¿correcto? Colocamos entonces que este ángulo es 2 beta. Adicionalmente recordamos que en un paralelogramo sus lados opuestos son iguales. Quiere decir que este lado que mide B debe de ser igual a este lado que es opuesto. Colocamos entonces que este pequeño segmento también debe de medir B. Colocamos entonces que este pequeño segmento también mide B, gracias a que los lados opuestos en un paralelogramo son iguales. Adicionalmente podemos completar este otro pequeño segmento como 2B, ya que 2B más B me daría el total que es 3B. Completamos entonces la medida de este otro pequeño segmento. Colocamos entonces que este otro pequeño segmento debe de medir 2B, ya que 2B más B me debe dar el total que es 3B. Adicionalmente nos damos cuenta que este ángulo beta más este otro ángulo tiene que ser igual a este ángulo externo que es 2 beta. Beta sumado con qué ángulo me dará 2 beta. Este ángulo tendría que ser sí o sí beta. De esa manera garantizamos que la suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo, claro, del tercer ángulo interior, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es ubicarnos en el triángulo que vamos a sombrear de color celeste. En el triángulo que estamos sombreando de color celeste nos damos cuenta que es un triángulo isósceles, ya que encontramos dos ángulos interiores de igual medida, y si encontramos dos ángulos interiores de igual medida vamos a encontrar también dos lados iguales. Si este ángulo beta se le opone un lado de medida 2b, a este otro ángulo beta se le debe de oponer un lado
de medida 2b. Nos damos cuenta entonces que este segmento debe de medir 2b. Completamos entonces que este lado también mide 2b. Muy bien, ahora nos vamos a ubicar en el triángulo rectángulo que vamos a resaltar de color rojo. Si te das cuenta, el triángulo rectángulo que nosotros acabamos de resaltar de color rojo, conocemos sus tres lados. Podemos relacionar entonces esos tres lados con el teorema de Pitágoras. Entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado, 2b al cuadrado, debe de ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Debe de ser igual entonces a 3 al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien, sabemos que este cuadrado afecta a cada uno. Vamos a obtener 4b cuadrado igual a 3 al cuadrado, que es 9, más b cuadrado. Convenientemente este b cuadrado lo mandamos al otro lado de la igualdad, pasará como menos b cuadrado, y en el lado izquierdo de la igualdad vamos a obtener 4b cuadrado menos b cuadrado, eso es 3b cuadrado, que será igual a 9. Convenientemente este 3 que multiplica lo mandamos al otro lado de la igualdad, pasará dividiendo, y vamos a obtener que b cuadrado es igual a 9 entre 3, que es 3. Por último, esta potencia lo vamos a mandar al otro lado de la igualdad, pasará como raíz, y vamos a obtener que b es igual a la raíz cuadrada de 3, ¿correcto? Por lo tanto, ya podemos calcular el área del trapecio ABCD. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Se calcula sumando las bases, que son b y 3b. Sumamos entonces las bases, b más 3b, dividido entre 2, multiplicado por la altura del trapecio, que es 3. Recordando entonces rápidamente, el área de un trapecio se calcula como la semisuma de las bases. Eso quiere decir que debemos de sumar las bases, luego dividirlo entre 2, multiplicado por la altura del trapecio. Continuamos entonces, el área del trapecio ABCD será igual a b más 3b es 4b, 4b entre 2, 2b, todo este paréntesis es 2b, por 3 sería 6b. Pero recuerda que nosotros ya conocemos b es raíz de 3, por lo tanto el área del trapecio ABCD es 6 raíz de 3 unidades al cuadrado, ya que nosotros estamos trabajando con unidades. Por lo tanto, el área del trapecio ABCD es 6 raíz de 3 unidades al cuadrado. Marcamos la clave B. Muy bien muchachos, muchas gracias por su atención.